Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amén, hermanos. Jesús es nuestro Señor. Realmente es una gran bendición estar nuevamente con ustedes disfrutando del alimento diario. Bienvenidos, hermanos amados. Hermana Miriam, bienvenida. Amén, hermano Julio. Jesús es nuestro Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo en el que podemos disfrutar de su palabra. Amén. Estamos en la serie y será predicado este Evangelio del Reino. Tomo el reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. Estamos ya en la semana 6. El título de esta semana dice: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Juan, capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Vamos a disfrutar de esta maravillosa palabra. El Señor dice: es necesario. Amén. Hermanos, querido amigo oyente, es necesario que Él crezca en usted. Amén. Amén. Señor Jesús, pero que yo mengüe. Amén. Que niegue mi vida del alma. Amén. Señor Jesús, es necesario que Él crezca. Sí, amén. Pero que yo mengüe. Amén. Es necesario que el Señor crezca en nosotros. Es necesario que el Señor crezca en mí, pero que yo mengüe. Amén. Aleluya. El ministerio de Juan el Bautista versus el ministerio de Cristo. Conforme a lo que vimos ayer, Jesús fue donde Juan el Bautista al río Jordán para ser bautizado y de esa manera cumplir la justicia de Dios. En esa ocasión, Juan reconoció que él es quien debía ser bautizado por Jesús. Sin embargo, no hay registro en las Escrituras de ese acontecimiento. Él vino como el precursor del Señor y lo introdujo como rey, pero no lo siguió, porque tenía sus propios discípulos. Juan, capítulo 3, versículo 25. Amén. Aleluya. Jesús estaba con sus discípulos en Judea y allí bautizaba a las personas. Y Juan el Bautista bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Juan capítulo 3, versos 22 al 23. En esa oportunidad, los discípulos de Juan fueron hasta él y le dijeron: Rabí, mira que es el que estaba conmigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. Bautiza y todos vienen a él. En este pasaje de las Escrituras se puede percibir que Jesús ya tenía a sus discípulos y estaba bautizando, lo que era totalmente legal, puesto que él había sido ungido para la misión de predicar el Evangelio del Reino. Jesús había comenzado su ministerio y al saber esto, Juan el Bautista debió salir de escena.
Él tuvo la oportunidad de seguir al Señor, pero no lo hizo. Más bien, prefirió continuar liderando a sus discípulos, compitiendo con el ministerio de Jesús, porque aún no había sido encarcelado. Juan capítulo 3, versículo 24. Esto nos suena como una advertencia, porque no tiene sentido que alguien compita con el Señor. Oh Señor Jesús. Al continuar en el Evangelio de Juan, cuando los discípulos de Juan el Bautista le informaron que Jesús estaba bautizando, él respondió: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aquí vemos que Juan reconocía que el ministerio de Jesús debía crecer y el suyo terminar, pero como ese reconocimiento solo quedó en el discurso, él fue sacado de escena por estorbar el ministerio del Señor Jesús. Debemos ser cuidadosos para no ser un problema en el avance del mover del Señor. Amén. En el Evangelio de Mateo vemos que los discípulos de Juan fueron a cuestionar a Jesús sobre el ayuno que ellos y los fariseos hacían, pero que los discípulos de Jesús no practicaban. Mateo capítulo 9, versículo 14. Jesús les respondió: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Mateo capítulo 9, versículos 15 y 16. Amén. Jesús quería que comprendieran que se le había dado inicio a una nueva era, y para vivirla necesitaban tener un cambio de manera de pensar. Tenemos que arrepentirnos, porque no es posible vivir en el nuevo pacto si aún estamos dentro del viejo. El nuevo pacto es el paño nuevo, y el antiguo pacto es el vestido viejo. Señor Jesús, el remiendo del paño nuevo tiene fuerza, y si se cose en un paño viejo, esa fuerza encogerá la tela, rasgando aún más la tela vieja. Jesús estaba mostrando la necesidad de estar en la nueva dispensación de Dios, en el nuevo pacto. En el siguiente versículo, el Señor continúa: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mateo capítulo 9, versículo 17. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo tiene un poder efervescente y fermenta dentro de los odres que por ser viejos se revientan. El odre viejo es el antiguo pacto, la tradición de los fariseos, y ese odre nuevo es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, la nueva creación. Nosotros somos el vino nuevo, pues estamos insertados en el Nuevo Testamento, en la nueva creación engendrada por Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Volviendo al tema de la persona de Juan el Bautista, él testificó
varias veces con respecto a Cristo, y algunos de sus discípulos, al oírlo, lo dejaron y siguieron a Jesús. No obstante, a pesar de testificar que Jesús era el Cristo, el novio, el Cordero de Dios, el Rey del reino de los cielos, reiteramos que Juan el Bautista no lo siguió. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Amén. Gracias damos al Señor por el alimento diario de este día. Hoy hemos aprendido que debemos ser uno. Amén. Uno con el cuerpo, uno con el Señor. Necesitamos todos avanzar. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.